SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Blas. Blas. Vale. Arrancamos esta entrevista en el mar, nos vamos a despedir en un faro. Entonces yo quiero que me lleves a la playa de San Lorenzo. Bueno, pues ahí estoy con Víctor Manuel cantando en la escalerona, ¿no? Bueno, playa de San Lorenzo, Gijón. Buah. Gijón es la Ibiza del norte, entonces hay mucha marcha y mucha sidra rulando por allí y por tanto, como decía Víctor Manuel, van todos a la escalera a mexiar, se dice así en asturiano, pero vamos, significa efectivamente toda mi infancia, un lugar donde fui también a pescar, a coger cangrejos, a bañarme en verano, a descubrir los helados que se compraba allí en el muro, que se llamaba La Valenciana, que era como una especie de galleta con miel a la que el heladero le echaba helado de vainilla encima y en fin, ya sabes, o si no lo sabes te lo digo yo, que cuando suena el himno de Asturias, ¿me entiendes? Los asturianos nos podemos llorar como imbéciles. Estos días lo comentaba con Víctor Manuel, no sé qué apego tenemos, y entonces ya si empezamos con la playa de San Lorenzo ya empezamos mal, ya empezamos demasiado románticamente. Pues voy a ir a otro sonido, que yo creo que también tiene que ver con tu infancia, que es este. Sí. Llevo esta semana viniendo a la SER un par de veces a otros programas, ¿sabes? Y me asombra la capacidad que tenéis de rastrear, ¿no?, la vida de una persona y las cosas tan insólitas. Es la primera vez en mi vida que suele haber preguntas siempre recurrentes o contestaciones recurrentes por mi parte, pero es la primera vez en mi vida que me ponen esto y bueno, yo nací en El Coto, al lado del cuartel de Simancas, y mis mañanas empezaban con el cornetín del cuartel, que estaba al lado, y con el cuartel del coronel y con los eucaliptus dando con sus hojas de las ventanas, también algo muy asturiano. Entonces te despertaba este toque de corneta. Así como lo estás contando. Sí, sí. Era una parte de Gijón que era casi un descampado todavía. El Coto era un barrio, ahora ya está muy superado. Y siempre recordaré el cornetín y a las señoras variando los colchones, la lana, también en un prau de allí. Y no sé qué decirte. Mara, de verdad, o sea, me he quedado muerto. ¿Cuántos vivíais en casa? Bueno, en aquella época, ¿sabes? Los libros de sexología de aquella época decían que solo habría que hacer el acto sexual para tener hijos. Entonces, claro, no paraban de tener hijos. Total, que somos seis. Seis hermanos. Y mis padres y la abuela que vivía con nosotros, sí. La abuela. ¿Y el abuelo, Laureano? El abuelo Laureano, que vivía en otra casa con Zulima, dos nombres muy bonitos, tenía... Me estás poniendo muy nervioso, Mara. Son cosas que nunca me han... Es que nunca has sido gato pardo. Nunca hemos llegado ahí. Claro, has hecho muchas entrevistas, pero nunca has sonido gato pardo. No, ya te digo. El abuelo Laureano fue ferroviario y en una época dejó su trabajo. Era de UGT el hombre, vivió no sé cómo la guerra civil, pero tenía un carnet siempre que lo recuerdo. Y el abuelo Laureano tenía una vinatería, un lugar donde con muchos empleados, bueno, muchos, yo qué sé, 5, 6 o 7, no lo sé, con motocarros. Entonces mi hermano y yo íbamos allí a reinar botelles. Voy a hablarte un poquitín en asturiano. Asturianos. Entonces cogíamos las botellas y los llenábamos de vino, pero éramos tan pequeños que éramos incapaces de apretar la goma, porque era todo grandes bocois de vino que tenían nuestro nombre, y entonces pues era una goma normal y corriente que tenías que apretar con la mano para cuando ya estaba la botella llena, pues, parar el vino, pero no teníamos fuerza. Entonces el hombre nos compró unas, bueno, y nos pagaba 5 pesetes
a la semana. Bueno, aquello fue mi infancia fantástica en ese Fue almacén. 5 pesetas, claro, todas las semanas. Siendo niño. Montábamos en los motocarros, claro, y en los camiones con mi tío y tal, eso fue la leche. Y entonces nos compró un cacharro de estos como las gasolineras, pero muy pequeñín, porque claro, para llevar la botella. De manera que tú lo metías allí y cuando llegaba el vino hasta el final de la botella saltaba, igual que en la gasolinera. Y bueno, Laureano era un hombre imponente, precioso, enorme, una elegancia de estos que podían tener los zapatos 20 años y estaban como nuevos, ¿no? Con un pelo que no tengo yo, que no heredé esa parte, y un tío elegantísimo. ¿No había nadie en tu familia teatrero o con capacidades artísticas que tú lo vieras en casa? Sí, claro, mi abuelo. Sí, mi abuelo. Mi abuelo tenía... No porque... Bueno, allí en Asturias, cuando te sientas en una mesa con unos amigos, enseguida la gente empieza a cantar. Sí. O vas en el autobús a esquiar y todo el mundo va cantando y tal, ¿no? Habaneras o canciones asturianas. Y mi abuelo cantaba siempre zarzuela, ¿no? El Segador. Entonces ya íbamos a comer a casa los domingos y se ponía a cantar el Segador. Y tenía en su casa un viejo fonógrafo, ¿no? con discos de cantantes de ópera de la época, y eso fue lo que yo chupé. Y mi madre también tocaba un poco el piano. O sea, había un ambiente. Mi abuela, Zulima, nos llevaba a estudiar francés e inglés a casa de dos seres extraterrestres, recuerdo, 2 personas venidas del siglo XVII, pero llena de gatos, perros y flores en la casa, que eran francesas y nos estudiaban francés. Cuando íbamos en el verano a Palencia, que era donde era mi abuelo, a veranear, pues nos hacían saludar a los que estaban desayunando en varios idiomas, en alemán, en francés, en inglés, sí. Quiero decir, había un ambiente, un espíritu, ¿no? De cultura alrededor de mi familia, ¿no? Y eso, como ya sé por dónde vas, fue la semilla que hizo que un ingeniero de telecomunicaciones, supongo, de un día sin saber por qué, despertó a lo que hago ahora. Y un día tardío. Bueno, vamos a ir luego a esta parte. Pero has hablado del himno de Asturias, de la Asturias Patria Querida, entiendo. Pero yo te he traído otro. ¿Cuántas veces has cantado esta canción? Me voy, hasta luego. No, hombre, déjame en paz, hombre. Oye, que no sé, hombre. Matásteme, que diríamos en Asturias. Morí aquí. Qué bonito así, cantado con tantas voces, ¿no? El día más grande de mi vida, sin duda alguna, fue el día que subí al balcón del ayuntamiento a hacer el pregón de las fiestas de Gijón, de Begoña, y me cantaron esto. Bueno, ya. Y encima mi pregón iba nombrando uno por uno todos los miembros de mi familia y todo lo que ha significado, ¿no? Bueno, la alcaldesa y compañía dijeron que había sido lo más emotivo que habían escuchado en los distintos pregones, ¿no? Pues tuve esa capacidad. Bueno, entonces ya dije, bueno, yo ahora ya está, ya llegué a lo más alto. Yo si ahora me caigo de aquí, me estrapallo, que es una palabra asturiana, pues me estrapallo tan contento porque ya llegué más arriba, no se puede llegar. Es que lo llevas en el alma, ¿eh? Gijón del alma mía. Gato pardo lo lleva en el alma. Asturias es así, sí. Asturias te lleva a esto, ¿no? Y mira, yo llevo desde los 16 años que no voy por allí. Ya. Estoy deseando que salga una serie. Alguna vez me han tentado, pero no sucedió, para hacer una serie allí y poder pasar una larga temporada, ¿no? Sí. Claro, has citado en este ratito de conversación que diste el pregón de las fiestas de la Begoña de Gijón, que te cantaban este Gijón del alma con toda la plaza llena. Un coro del carajo ahí. Claro, no fue por ser ingeniero de telecomunicaciones. No. Pero tú en casa no dijiste nunca que querías ser actor. No. No lo dijiste. Te viniste aquí a estudiar a Salamanca y a Madrid. ¿Estudiaste ingeniería de teleco? Vamos a ver, pero tú
¿Qué te pases? ¿Toda la semana estudiando? Todo el día de hoy estaba estudiando. Porque, vamos, todo el día de hoy sabes más de mí que yo mismo. Me alegro mucho, te lo agradezco mucho y hay una gran diferencia cuando está uno en una gran cadena, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, no. Es decir, ya... O sea, no tenías esa vocación que tienen no, de sí niños, que quieren ser actores. Todo lo contrario. Hice un casting para leer el catecismo cuando estaba en el Colegio Corazón de María y me echaron, o sea, me dijeron, no vales. No vales para leer. Hice un casting para entrar en la compañía de teatro de allí, pero por casualidad, del hermano González, y también me echaron. Me pusieron a hacer una porra con cola y cartón, y el cura tuvo que rehacerla y me echó también de allí. Y por último intenté entrar en la rondalla de allí y bueno, recuerdo perfectamente, sonó clavelito, se abrió el telón y yo no di ni una nota ni canté ni una sola palabra de la canción del pedazo de tensión y de agarrotamiento que tenía. ¿El clavelito es de la tuna? Sí, era una rondalla del colegio, yo tenía, pues yo qué sé, 12 ¿Pudo contigo el miedo escénico? Totalmente, me quedé bloqueado, moviendo la boca y haciendo que tocaba. Esta es mi vida previa a ingeniero de telecomunicaciones. A ver, ¿por qué el actor Roberto Álvarez, se ha puesto Blas de seudónimo? Una mala cualidad que tengo es que se me olvidan los nombres. Que yo recuerde Mar ahora mismo es casi un milagro. Tengo mucha facilidad para estar en Servir y Proteger y hacerme 27, 30, 40 páginas. Sin embargo, tengo mucha dificultad para los nombres propios. Entonces, en el Colegio Mayor, en el que estuve estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones, empecé a llamar, como todo el mundo, te montabas en el ascensor y te decía, hombre, ¿qué tal, Roberto? Y yo, no me acuerdo cómo se llama este hombre. Y digo, ¿qué hay, Blas? Hacía así, Blas. Empecé a llamarlos a todos Blas. Y un día dijeron todos, Blas, eres tú. Y me quedé con Blas. Qué bueno esto. Esto es así, no, es que es así. Y empezaba, ¿qué hay, Blas? ¿Qué hay, Blas? ¿Qué hay, Blas? Fue en este Colegio Mayor, Roberto Álvarez, cuando ya entras en el mundo del teatro, ¿no? Has dicho, intenté, no sé, leer el catecismo cuando era monaguillo, intenté entrar en el grupo de teatro del Corazón de María y nada. Pero aquí, mientras estás estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones, sí que te subes a un escenario y entras en el mundillo teatral, entiendo, universitario o de tu colegio mayor, ¿o dónde era? ¿Qué va? Yo estaba allí. Claro, en el Colegio Mayor había de todo, en el Colegio Mayor Aquinas había de todo, había notarios, gente que estudiaba para notario, juez, para no sé qué, arquitectos, ingenieros aeronáuticos, pero también había gente que estudiaba cine, televisión, y bueno, había un ambiente ahí muy creativo, había también un cineclub y tal, y yo, pues no sé, inconscientemente... pues fui relacionándome con ese tipo de personas en vez de con aquellas. Bueno, con todos. Con todos, sí. Pero con esas especialmente. Y un día, pues no lo sé, me dice uno, vamos a hacer un corto y tal. Y bueno, pues hice un corto con ellos ahí, una tontería, malísimo por cierto. Allí pues, tengo una anécdota muy curiosa que contaré otro día, porque allí conocí a Almodóvar. Pero bueno, cuéntalo ahora. Bueno, es que eso fue muy grande. Que conociste a Almodóvar haciendo este corto. No. Bueno, ahora te cuento lo de Almodóvar, pero que eso fue muy grande. Bueno, total, que yo, haciendo un corto, pues bueno, yo inconscientemente pues me llamaba la atención, porque iba mucho al teatro, veía los grandes mimos, y entonces fui a una clase de mimo. El profesor era malísimo, pero ese profesor iba a otras clases y yo fui a ver esa obra de teatro, fui a ver una obra de teatro que me fascinó, que era el Diario de un loco de Teatro de la Danza. Total, que al Teatro de la Danza ponían en la puerta, se dan clases. Y yo dije, bueno, si estos señores son capaces de hacer esta maravilla que estaba muy de moda en aquella época, Teatro de la Danza, pues sabrán dar bien las clases. Uh-huh. Y me fui a clase como un ingeniero. Es decir, yo tenía dinero para pagar una clase por la mañana, pero le pedí al profesor, a los profesores en su día, que fuera por la tarde, por la mañana y por la tarde, que lleva todas las clases si me permitían pagar nada más que una. Ellos encantados de mi disposición, y Antonio Llopis me dijo, pues vas a hacer Mefistófeles de Fausto para el Centro Dramático Nacional. Y de ahí estuve 7 años queriendo dejarlo porque pensaba que no iba a vivir de esto. Me parecía una cosa horrible. O sea, una vida espantosa de sufrimiento, de falta de reconocimiento de la compañía. Yo decía, ¿cómo esta compañía tan buena no está más reconocida? Bueno, sufría. Pero la vida me fue llevando por ahí. O sea, que fue todo muy inconsciente, incluso sin ser esperado. Yeah. Lo de Almodóvar es que según hago el cortometraje, que era malísimo, había un concurso en el Colegio Mayor San Pablo, que está también por ahí, un colegio mayor, un concurso de cortometrajes. Esto era de Super 8, todos aquellos cortometrajes.
Bueno, total, que van pasando los cortometrajes uno tras otro y de repente, bueno, bien, pues señores, falta el jurado dice, falta un cortometraje por venir, pero no ha llegado a tiempo, con lo cual tenemos que descartar este cortometraje. Y de repente aparece por la puerta un señor alocadamente, con otro personaje alocadamente a su alrededor, diciendo, ¡un momento, que estamos aquí, que estamos aquí, que estamos aquí! Tal. Pues era Pedro Almodóvar con un ayudante. No había podido, el cortometraje no le había dado tiempo a ponerle el texto, o sea, el doblaje. Por tanto, se sentó al lado de ese señor con una cosa antigua de estas de Betamax, le dio a la tecla y iba contando el cortometraje. Mira, y ahora vais a ver que esta señora pone cara de que está muy enfadada o que le está pasando algo, no sé qué, no sé cuánto. Iba contándolo así. Y a mirar ahora la cara que pone porque lo que le está pasando es no sé qué. Y todos ahí riéndonos a lo Pero porque bestia. el corto estaba mudo. Que no tenía voz porque no había dado tiempo. No tenía voz, no había, o sea, la voz. Lo estabais viendo en mudo y él iba narrando. Iba narrándolo, pero de una manera insólita, de manera que toda la sala se quedó muerta con el tema, ¿no? Pero lo más grande, y termino, es que aparece y dice, bueno, y ahora voy a poneros un anuncio en medio del cortometraje. Y el cortometraje era una... Mira, ¿veis? Esta señora que se mete ahora en una cabina de teléfonos y tiene ganas de hacer pis. Pero claro, no tiene a dónde ir y tiene que estar llamando por teléfono. Y entonces dice, pero entonces para esto es bragas, ponte bragas. Unas bragas, y más con unos dibujos ahí en el cortometraje que hacían que el pis se absorbiera. Y yo ya me quedé absolutamente muerto totalmente en la butaca de mi corto malísimo. No te lo pierdas. Al cabo de 2 años me voy a un concierto increíble de rock and roll del carajo. O sea, ¿quién era? No me acuerdo que uno de estos conciertos multitudinarios, y aparece el Bragas, ponte bragas de Pedro Almodóvar en la gran pantalla. Y yo digo, ¿cómo es posible esto? ¿Tú alguna vez has dicho a Pedro Almodóvar que estabas en el estreno de aquel cortometraje? No, ¿Era una butaca? No. Si con Pedro Almodóvar me pasa de todo. Ya sabes que hablé con ella y si no lo sabes... Sí, lo sé. Pues esa es otra muy grande también. Esta es muy grande también. Total que yo tengo una casa muy bonita en la calle Príncipe y de repente me dicen, va a venir Pedro Almodóvar a rodar a este edificio. Y yo digo, bueno, que ni se me ocurra preguntármelo a mí, porque tendré que decir que no, porque destrozan las casas. En aquella época yo hacía mucho cine y dije, claro, entran todos a fumar, a no sé qué, y la casa que era recién hecha, ¿no? Y tal. Bueno, total que me llama su jefa de producción, y Esther, y me dice, hola Roberto, hola. Hola, ¿qué tal Esther? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ya te voy a decir que no. Porque oyes, no, los rodajes en mi casa y tal, y dice, te estoy llamando porque Pedro quiere que hagas un papel en la película. Digo yo, ¿perdona? Santo, sí, claro. Va a ser que sí, pues va a ser que sí, entonces. Me pasé todas las mañanas de mi vida bajando de mi casa y Pedro Almodóvar con el combo de tal en el portal. Yo, hola, no había entrado todavía yo, no había entrado mi personaje. Y entonces, buenas tardes, ya nos vemos, sí, ya nos vemos. Bueno, una cosa... Roberto Álvarez, ¿y qué recuerdo tienes de esta cabecera? ¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno. El Papa se lo consulta al Dalai Lama. Buena, la canción es buena. Es buena, sí. Bueno, y la serie se vendió en un montón de países. Está Ana y los 7, porque tú has hecho desde aquel papel en Fausto, muchísimas series, mucho teatro, muchas películas, pero esto fue lo que te lanza a la fama en televisión, sobre todo. Al conocimiento, ¿no? Ana y los 7, al ¿no? conocimiento. Donde hacías, por cierto, de un banquero, y tu padre... Sí. También era director de banco, claro. Sí, señor. Sí, señorita, sí. Señora o señorita, no sí, lo sé. Sí. Señorita, sí. Mi padre fue director del Banco Vizcaya de la zona norte, o sea, era un tío muy importante. Bueno, y el inventor de los porteros automáticos también. ¿Tu padre? ¿El inventor de los porteros automáticos? Sí. Sí, mira, esto no lo sabía. Para la próxima. Sí, eso también es muy curioso. Ana y los 7, hay una generación para Verano Azul y hay una generación para Ana y los 7. Sí, y es así. Sí, es así. Y ahora mismo, el otro día, leí con incredulidad
que en el Archivo de Televisión Española, que es el más grande que existe a nivel de audiovisual, ¿no? Tenía una lista de qué cosas se han visto, han requerido más los espectadores a nivel de streaming, ¿no? Y lo primero era el 23F, lo segundo era el Quijote con Fernando Rey y Alfredo Landa, y lo tercero era el último capítulo de Ana de los Siete. ¿Ana de los Siete? Sí, sí, sí. Lo veía, en un momento determinado hubo hasta 8 millones de espectadores viendo un trozo de un capítulo. Era más que al final de la etapa. Pues entonces, pues, ¿Tú cómo recuerdas esa etapa? Fue una etapa muy feliz, muy desahogada económicamente. Ahí es cuando te diste cuenta de que podías vivir y vivir bien de la interpretación, sí, ese miedo que tenías en los sí, primeros años en los que estabas ahí debatiéndote entre seguir o no esa época. Y me metí ahí también muy inconscientemente en esa serie. Venían de hacerlo a las 11 en casa con Resines y Ana Obregón y tal, la misma productora, la misma directora, y yo creí que aquello iba a durar 4 capítulos o 5. Sí. Yo dije, bueno, esto me parece un poco, no sé, naif, ¿no? Y tal, y de repente, pues fíjate en lo que se convirtió, y se ha hecho en muchas partes del mundo, soy muy conocido en muchas partes del mundo, se han hecho versiones con actores en 3 o 4 países, en Italia, no sé si en México, en otro país, sí, se vendió Uruguay, en un montón de países, en Uruguay, sí, fue un y ahí exitazo. estoy. Y Roberto Álvarez, has hablado de Ecus, que es la obra de teatro que tienes ahora en el Teatro en el Infanta Isabel, varias veces, haces de psiquiatra con un tema un poco turbio, ¿no? Sí. Tienes que defender a un acusado que ha hecho algo muy macabro, sacar ojos a caballos, ¿no? Cuando has tenido etapas de tanto éxito como Ana y los Siete y ahora tienes que salir a una obra de teatro donde todos los días tienes que intentar que se llene, un día estará lleno, otro día estará menos lleno, ¿se te ha quitado ese miedo del que hablábamos al principio o ahora vuelve más cuando tienes que enfrentarte a un público teatral? ¿De qué miedo me hablas? Del miedo de no sé si voy a poder ya vivir toda mi vida de esto. No. No se quita ese miedo. No. Es como Fernando Gómez. Lamentablemente yo viviría muy feliz, como dice Fernando Gómez, y yo me sumo a él, viviría muy feliz siendo pues conde, duque, de esto, de tener unas criadas haciéndomelo de todo, yo no hacer absolutamente nada. No necesito trabajar ni nada, pero tengo que seguir trabajando porque tengo que seguir pagando las letras y todas estas cosas y las hipotecas, etcétera. Estoy un poquito desahogado económicamente gracias a Ana y los Siete, esto es la verdad. Todavía gracias a bueno, que en aquel momento a la serie Servir y Proteger. Sí, hombre, eso es el diario, pero quiero decirte que bueno, las muy pocas propiedades que pueda tener, por ejemplo, pues vinieron de aquella época, las inversiones que pude hacer, y entonces eso pues me ha dado mucha tranquilidad para hacer teatro. Soy coproductor también en la obra esta de Ecus. Bueno, está yendo muy bien, va a ir muy bien, pero el miedo está ahí. ¿Por qué? Pues mira, te lo voy a contar. Hoy he recibido una carta, no te voy a decir la marca porque, en fin, no quiero hacerles daño, pero diciendo que el año pasado me había costado el gas 2.200 euros al año, Pues un chalet, no pareado, no una cosa tremenda, pero 2.200 euros de gas. Que con la nueva tarifa que me iban a poner ahora, que iban a costar 8.000. Yo, ¿perdona? 6.000 euros más el mes que viene. Y la luz, que había costado 1.200 euros al año, que van a costar ahora 2.400. O sea, fíjate, ahora me han caído 7.000 euros al año de más. Sí. Entonces, pues hay que seguir trabajando. Sí. A ti y a todo el mundo, claro. A mí y a todo el mundo. Sí. ¿Sabes que hoy ha muerto Jesús Quintero? El loco de la colina. La cantidad de entrevistas que le he escuchado. La recuerdo la de Felipe González cuando era presidente. O sea, llamaban a su casa a todo el mundo, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Qué pausa, cómo conseguía cosas sin casi nada, ¿no? Quiero decir, cómo consigue sacar del otro casi todo con casi nada. Simplemente con crear un ambiente, ¿no? Un círculo a tu alrededor mágico y tú vas soltando, ¿no? Y conseguía cosas increíbles, sí. Pues no lo sabía. Bueno, nos vamos a ir a un faro, Roberto Álvarez. Entonces te voy a pedir que me digas con quién estarías, encontrarte, reencontrarte, y qué música sonaría.
Bueno, ¿con quién estarías? Sin duda alguna estaría con mi familia. Yo, porque no necesito estar con nadie. Nada más que quiero, o sea, ver a mis hijos y a mi mujer y a mis hermanos y estar con ellos y tranquilamente mirando al mar y tomando un buen vino, probablemente, o una sidrina. Una sidrina, ¿no? Una sidrina. Y las canciones, pues mira, hace poco también me preguntaron lo mismo. Pero si quieres que suene la Asturias Patria Querida, que no ha sonado puede el ser. Gijón Te voy de a contar Alma Mía. una cosa de Asturias Patria Querida que también te va a gustar, porque me la contó el otro día un periodista del Mundo, concretamente. Estuvo considerada como la canción de los borrachos, ¿vale? Porque cuando uno se emborracha tiene que contar Asturias Patria Querida. Antes, ahora ya menos, ¿vale? Pero era así. Y resulta que fue un invento de Franco, por lo visto, ya que la revolución del 36 nació allí. Pues la puso de moda, que cuando te emborrachabas, que es una canción de borrachos, y empezaron a ponerla de moda como canción de borrachos para minusvalorar o humillar a los asturianos. Yo me quedé muerto con esto que me habían contado. Sí, pues no lo consiguió. No lo consiguió para nada. Pero bueno, que eso. Y mira, yo el otro día ayer estaba en mi casa, estaba intentando coger un altavoz, cogí mi teléfono, le di así, a lo primero que salió, y el primero que salió fue una canción de Pablo Milanés con Víctor Manuel, ¿no? Blanco y Negro se llamaba. Aquí te dejamos con la música en El Faro y tu familia. Roberto Álvarez, muchas gracias por haber estado aquí en El Faro. Gracias a ti, Mara, eres una diosa. En Ecus, mi personaje dice, ¿a dónde irías? Iría a un lugar con un mar muy grande, donde se bañaban los dioses. ¿Qué dioses? Los dioses griegos antes de morir. Y me dice Alan, los dioses no mueren. Dice, los dioses sí mueren, Alan, sí mueren. Me iré ahí a un pueblito de Casas Blancas, estuve allí una vez. Se habla mucho del mar en Ecus. En Ecus, sí. Y tú te llamas Mara, pues ¿qué más quieres? Porque la historia, con su cara y su cruz, se desnuda a la luz de la memoria. No te des corazones, date prisa, que cambiamos canciones por sonrisas. Y en este vis a vis necesitamos tus labios de carmín. Enséñale los dientes al presente, que juntando tu voz con la voz de tu hermano son mucho más que dos, un asturiano blanco y un cubano negro como el carbón. Por eso a la limón con Pablo canto un son. Madrid o Nueva York, detrás de un cielo negro, puede que veas un dios volando, dibujando el arco iris con su rotulador. Por eso a la limón con Víctor canta un son.
ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.